Muchísimas gracias a todas las personas que siguen conectadas a este foro Forbes, un mundo dominado por blockchain. Les damos la bienvenida a este panel que denominamos el impacto de los smart contracts. El día de hoy nos está acompañando Juan Miguel Durán, él es exdirector de la Agencia Nacional de Minería, y Juan Fernando Puerta, que es asociado de la firma de abogados Cuatro Casas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenidos a este espacio. Lina, muchas gracias y un saludo para todos. Pues gracias, Lina. Igualmente un saludo para todos. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, primero a mí me gustaría preguntarles para todas las personas que nos están viendo en este momento y que tal vez no están muy familiarizadas con el concepto, ¿qué es un smart contract y cuál es su importancia para el ecosistema blockchain? Juan Fernando, por favor. Mira, realmente, y para explicarlo de una manera sencilla, en nuestro concepto, un smart contract es una especie de instrucciones que se le da a una plataforma que tiene detrás todo un bagaje, digamos, tecnológico basado en blockchain, que ya vamos a entrar de pronto más adelante a especificar, básicamente para la ejecución de esas instrucciones de manera automática, ¿sí? De manera que de esa forma se elimina lo que se conoce en el lenguaje de smart contracts como ese árbitro que está detrás, vigilante del cumplimiento o incumplimiento de ciertas obligaciones, del cumplimiento o incumplimiento de ciertas condiciones, y se vuelve más una gestión digamos, automática de la ejecución de esas instrucciones que se le dan a la plataforma. Juan Miguel, por favor, cuéntanos. Claro, Lina, un poco como está diciendo Juan Fernando, y sumado, digamos, para que todo el mundo lo entienda un poco más fácil, es un contrato. Sabemos que los contratos son ley entre las partes, es un acuerdo de voluntades y en términos prácticos escoger ese acuerdo de las partes y plasmarlo dentro de blockchain para poder efectivamente lograr cosas muy importantes. Juan Fernando lo señalaba, la posibilidad de automatizar cláusulas, lo cual sirve mucho en materia de pagos y otras cosas, donde se logra una eficiencia en los contratos, se logra una transparencia, una trazabilidad de la información. Todo esto, por supuesto, impactando en la confianza de las partes y del público en general. Entonces, los smart contracts, digamos que es ese invento tecnológico donde lleva a la onda digital a temas que antes se manejaban en papel o en computadores donde solamente ciertas personas podían ver esa información. Bueno, súper chévere y así vamos entendiendo un poco más este concepto. Bueno, Juan Fernando, a mí me gustaría preguntarte cómo han adoptado los smart contracts en su operación y qué ventajas les ha aportado. Pues mira, es bien interesante el tema de cómo se ha implementado el tema, pues los smart contracts en la operación de Cuatro Casas. Digamos, Cuatro Casas es una firma global, tiene presencia en varias jurisdicciones del mundo y no es ajena a estas discusiones. Se invierte mucho en tecnología y en tratar de buscar demos mediante los cuales podemos probar esta tecnología, ver si esos principios que ahorita mencionaba Juan Manuel se pueden cumplir. Obviamente, un valor muy importante de nosotros como asesores legales, y Juan Miguel lo sabe, es la confianza que le damos a las partes, ¿sí? Sobre todo a nuestro cliente, pero también a la contraparte. Y creo que ese es el primer gran desafío que tenemos como firma en el tema de los smart contracts. Es bien difícil porque yo creo que empecé por detrás, porque empecé con los desafíos. Pero lo quiero traer aquí en este momento es porque una de los principales retos que se tienen es que los abogados en este tema solos no podemos. Es decir, hoy nosotros estamos sentados en un documento, en un computador con Word, después de muchos años, digamos, las generaciones pasadas de abogados nos pueden decir lo mismo respecto a la migración de la máquina de escribir a los computadores, pero hoy nosotros estamos sentados frente a un programa como Word, redactando, revisando contratos, generando unos documentos que pueden o no imprimirse, pero que de alguna manera son visibles para las partes. Y ahí, en principio, no necesitamos ayuda de otros profesionales, digamos, no necesitamos colaboración de otros profesionales. En mi opinión, cuando estamos frente al tema de smart contracts, necesitamos sí o sí tener esa compañía, ese acompañamiento y además ese entendimiento, por ejemplo, con los que son los denominados ingenieros
o programadores, ¿sí? En donde ambas partes tenemos que leernos mutuamente qué es lo que buscamos desde el lado estrictamente jurídico y ellos cómo hacen para aterrizar esa situación o eso que nosotros estamos buscando en un programa. Hoy en día, por supuesto que hay plataformas que ya ofrecen ese servicio, en donde eliminan esa necesidad de conveniencia, pero como te digo, firmas a nivel global tratan de incorporar eso internamente porque es lo que al final al cliente y a las contrapartes se les va a ofrecer como valor agregado. Y rápidamente, ventajas. Seguro Juan Miguel va a hablar un poco más de esto, pero yo considero que una de las principales es que se genera una eficiencia en la vigilancia de las obligaciones contractuales. Al tener una instrucción clara que se ingresa a la plataforma y pues que definitivamente se cumple de manera automática, pues elimina esa necesidad que hay naturalmente en un contrato para estar vigilando constantemente el cumplimiento de ciertas obligaciones y condiciones, como decía al principio. Hay disminución también en los costos y tiempos en la administración del contrato, ¿sí? Por ejemplo, en lo que implica en la mayoría de contratos que seguramente tienen obligaciones de pago. Entonces, lo que implica la coordinación del pago en el smart contract, eso al estar automatizado de alguna manera disminuye esos costos y tiempos de administración y coordinación de esos pagos. Evitan errores, por ejemplo, en la liquidación de esos pagos. Para el Estado, por ejemplo, para el sector público, de alguna manera esto ayuda a evitar evasión fiscal, porque al estar todo de alguna manera integrado, ¿sí? Las entidades públicas o de alguna manera lo que vamos a denominar oráculos, ¿sí? En el sentido inverso, porque el oráculo es desde donde el smart contract se prende para buscar fuentes, pero aquí lo estoy trayendo yo desde el otro lado y también es que desde un oráculo se puede también estar vigilante de cuáles son el procesamiento de ciertas transacciones que hay al reportarse, por ejemplo, en línea esas transacciones y pagos. Y finalmente hay celeridad y orden en la ejecución de los contratos, que yo creo, Juan Miguel, es uno de los temas que como abogados constantemente vemos que es un gran desafío. Bueno, muy chévere toda esta información. Juan Miguel, no sé si nos puedas contar, ya Juan Fernando nos hablaba un poco de los retos, tú nos puedas contar un poco de cómo fue tu experiencia con ese primer smart contract minero, cómo fue como esa llegada a esta tecnología nueva y qué impulso trajo esta herramienta para el país y para el sector. Bueno, Lina, muy importante. Primero quiero comentar un poco el por qué. Cuando yo estaba de presidente de la Agencia Nacional de Minería, que es la autoridad minera en Colombia, uno de los grandes retos del sector minero en Colombia y en el mundo es precisamente cómo generar esa confianza, especialmente ante los sectores financieros, porque todo proyecto de esta envergadura necesita financiación y uno de los grandes obstáculos o retos ha sido precisamente que estos proyectos puedan obtener una financiación. ¿Y el por qué? Porque efectivamente hace falta información, porque hace falta trazabilidad, hace falta mayor transparencia en la información. Y es ahí donde con el equipo empezamos a mirar diferentes opciones. Por supuesto que en la tecnología encontramos que es una herramienta fundamental que hay que aprovechar. Y es en ese sentido donde nos pusimos a analizar lo que era blockchain, lo que son los smart contracts, y vimos ahí una oportunidad para plasmar los contratos que se generan entre el privado y el Estado, para que estos fueran totalmente transparentes, para que estos tuvieran esa trazabilidad, para que puedan efectivamente lograr automatizar eventualmente las cláusulas frente al pago de regalías, frente al pago de impuestos, lo que decía Juan Fernando, todas estas facilidades que además de ser eficientes también generan mucha confianza en el sector financiero y en el público en general. Entonces es ahí donde vimos esta gran oportunidad de crear este primer piloto, de buscar voluntariamente quién quisiera ser parte, digamos, de este ejemplo, que a su vez pudiera generar un impacto muy positivo para los demás contratos en Colombia del sector minero, pero también en el mundo. Y es precisamente eso lo que ha logrado. Nosotros lanzamos este primer piloto mostrándole al mundo de qué se trataba, cómo se hizo, cuáles son, digamos, las características particulares. Esto fue lanzado en Expo Dubai hace unos años, donde efectivamente muchos de los sectores de países en todo el mundo
querían ver cómo efectivamente esto se materializó. Y es ahí donde nosotros vemos que es una herramienta muy valiosa para poder lograr esos retos que tiene el sector minero a nivel mundial hoy en día. Y esto ha generado ese despertar del interés y también ha mostrado que sí se puede, porque hay muchas veces y muchos incrédulos donde dicen, no, pero esto, ¿cómo se hace? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué pasa con la legislación? ¿Será que estamos en el momento adecuado? Muchos que por temor, digamos, a tener ya unos antecedentes, pues efectivamente no se lanzan a incursionar a poder dar este ejemplo que es fundamental en sectores como el minero, pero en muchos sectores más donde estas herramientas pueden ser valiosísimas para poder lograr financiación, para poder lograr la confianza en el mercado y lograr mayor inversión y así, por supuesto, generar riqueza para muchos países. Bueno, muy chévere esto que nos cuentan. Y ya sabemos que Colombia dio un primer paso. Ahora hablemos un poco del potencial que tiene esta tecnología en el corto plazo. ¿Qué áreas de desarrollo ve para los smart contracts en Colombia en el corto plazo? Juan Fernando, cuéntanos, por favor. Pues mira, curiosamente, dentro de un área de práctica, una industria que yo lidero en Cuatro Casas, que es la industria aérea, recientemente vimos un ejemplo, que recientemente lo vimos, pero existía ya hace unos años, de la aseguradora AXA, ¿sí? Que a través de un programa que se denomina, o se denominó en su momento FITSI, generaba una póliza de seguros a los viajeros a través de un smart contract, que si había una cancelación o demora del vuelo, se generaba automáticamente el pago de una compensación, pues que estaba consagrada en los términos de la póliza, ¿sí? ¿Cómo se cumplían todas estas ventajas y todo lo que estábamos hablando con Juan Miguel sobre los smart contracts en esta situación? Pues el smart contract estaba conectado automáticamente a un oráculo, entonces vuelvo al concepto de oráculo, que es una fuente externa del smart contract, que da información que el smart contract toma y la verifica para poder seguir adelante con la ejecución del contrato, dependiendo de las instrucciones que se le da. Entonces, este FITS estaba conectado a un sistema que tenía todo el tráfico, en este caso el piloto fue entre Europa, específicamente entre París y Estados Unidos, todos esos vuelos, en donde cuando se generaba automáticamente una cancelación de un vuelo o una demora superior a las 2 horas de la hora inicialmente programada, el pago se generaba automáticamente a la cuenta que el usuario había manifestado cuando estaba, digamos, contratando esta póliza. Esto, sin duda, es una gran ventaja. Obviamente, hace parte de lo que sería una adquisición de un servicio pues, privado. Esto no es obligatorio. Esto en ese momento, pues, creo que ni en ese momento ni en este momento nosotros cuando estamos viajando estamos pensando en adicionar un costo más al tiquete, como sería un contrato de seguro por demora o cancelación. Hay unas tarjetas de crédito que si compras con esa tarjeta de crédito el tiquete te ofrecen seguros por demoras y cancelaciones, pero de alguna manera representa el gran potencial que tienen, por ejemplo, los smart contracts en esta situación. Y elimina la necesidad de discutir con la aseguradora si hubo o no cancelación, si la cancelación fue por justa o no fue por justa causa por parte de la aerolínea. ¿Quién tuvo la culpa? Tránsito aéreo, lo tuvo el aeropuerto, lo tuvo la aerolínea, ¿sí? Lo tuvo la policía porque tenía que, no sé, atender alguna emergencia dentro del vuelo. En fin, eso genera una de las grandes ventajas que es pues, eficiencias y certeza sobre smart contracts. No sé si Juan Miguel tiene otro ejemplo para darle también la posibilidad de discutir. Adelante, Juan Miguel, por favor. Muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con Juan Fernando y además yo lo que veo es que hay digamos, miles de oportunidades para smart contracts. Esto es algo que está relativamente nuevo, que está empezando. Por ejemplo, como les comentaba, yo lo inicié en su momento como presidente o como autoridad minera en el país porque lo vi como una oportunidad para el sector, pero hay muchos sectores más. Por ejemplo, el sector de infraestructura. Uno ve las concesiones viales, aeroportuarias, portuarias,
yo estuve de superintendente de transporte 4 años y todo el sector transporte, como presta un servicio público, creo que esto beneficiaría mucho a la transparencia y a la eficiencia en todos los quehaceres contractuales, pero también otros sectores donde haya contratación pública. Yo creo que en la contratación pública en general, esto es un gran activo, dada los impactos positivos en materia de transparencia y trazabilidad. Creo que es una gran oportunidad ya cuando los sectores, tanto privados como los diferentes gobiernos y países, vean las bondades, van a saber que estas son herramientas para aprovecharlas y para poder generar impactos positivos en las economías, dando esa transparencia y esa información. Algunos pensarán, no, pero es que dar tanta información puede ser riesgoso. Acá lo fundamental es poder, y como abogado se los digo porque esto fue un análisis que hicimos con los contratos mineros, es ver qué cláusulas efectivamente podrían entrar, digamos, a blockchain y a los smart contracts y cuáles no, porque hoy, por obvias razones, hay información, digamos, privilegiada entre las partes, pero con ese análisis que se pueda hacer en los diferentes sectores, creo que va a ser una herramienta que fácilmente se pueda masificar y que esto sea una nueva tendencia a nivel mundial en materia de contratación pública. Sí, sí, si me Bueno, permites, Lina, solamente que en un ejercicio con un cliente actual que tenemos que usa muchas agencias de publicidad, que a su vez las agencias de publicidad usan influenciadores, ¿sí? Para promocionar y posicionar un poco el producto que tienen. Eso es una práctica absolutamente normal en esta época. Nosotros, analizando si es algo que podemos involucrarle tecnología, y obviamente con tecnología me refiero a smart contract, básicamente estas relaciones funcionan en el siguiente sentido. El influenciador tiene que hacer X número de posts, X número de seguidores tienen que darle like a esos posts, tienen que tener también X número de seguidores, digamos, esa X ponle el número que cada cliente quiera, a través de todas las redes sociales que tenga. Y cada vez que llega a ese número X, se genera un pago para el influenciador, ¿sí? Entonces, llegar a ingresar esa información a través de un smart contract le va a quitar la carga a la agencia de publicidad, le va a quitar la carga inclusive a nuestro cliente que está contratando la agencia de publicidad y al influenciador de estar constantemente diciendo, mira, ya llegué a los, no sé, 1000 posts, ¿sí? Ya es hora que me pague. Entonces, no, es que de los 1000, solamente 900 son válidos. ¿Pero por qué? Entonces entran a unas discusiones innecesarias que se pierde la finalidad de la contratación. Yo solamente tengo digamos, un temor. Bueno, yo soy de esos que ahorita usted mencionaba respetuosamente, como que se acercan a este tema con cierta precaución. Digamos, más que temor, es una precaución, en efecto, y es, yo creo que mientras estemos hablando de instrucciones, obligaciones objetivas, el nivel de cumplimiento y el nivel, digamos, de disfrutar y gozar las ventajas de los smart contracts va a ser muy positivo. Si por el contrario tenemos instrucciones u obligaciones o condiciones que tienen alguna naturaleza subjetiva, va a ser bastante desafiante entrar a ver cómo eso engrana en la ejecución automática de los contratos, porque para nosotros, abogados, es muy fácil siempre darle 1500 interpretaciones a una disposición si nosotros estamos de un lado o de otro. Y eso es lo que al final debemos ayudar a eliminar para que los smart contracts cumplan su finalidad y puedan aportar todas las ventajas que representan. Lina, una interrupción. Estoy de acuerdo con Juan Fernando porque efectivamente hay cosas que se pueden automatizar y que dan seguridad entre las partes. El pago de impuestos, el pago de regalías, las contraprestaciones, cosas que son muy objetivos. Y por otra parte también hay unas grandes oportunidades, y esto es para añadir un poco a mi respuesta, la posibilidad tanto en el sector público como en el sector privado de apalancar diferentes empresas, de generar crowdfundings. Eso ha sido uno de los puntos fundamentales para lograr el interés de los empresarios
o que tienen un contrato con el Estado o que están entre particulares. Y a su vez, esto es para nosotros tener en cuenta cuál es la mira, que los tokens que se puedan generar de estos proyectos puedan negociarse en bolsas de valores. Esto sería algo magnífico porque podría suplir, digamos, esas grandes necesidades de emprendedores, de empresarios grandes, medianos o pequeños que necesitan apalancar y de aquellos inversionistas que quieran participar en proyectos de diferente naturaleza. Entonces, ahí creo que vamos a ver muchas oportunidades. Hay que hacerse con cautela, como lo hemos dicho con Juan Fernando. Esto no es, digamos, simplemente copiar y pegar y hacer un mal ejemplo, sino analizarlo bien, implementarlo bien y que estos buenos ejemplos sirvan para otros animarse a utilizar y aprovechar la tecnología. Muy interesante esto que nos cuentan, saber que esta tecnología tiene muchos usos y aplicaciones y que ya se está usando tanto en el país como en el exterior. La invitación a todas las personas que nos están viendo es conocer un poco más de este tema, empaparse con personas expertas para derribar algunos mitos que hay alrededor de este tema y saber que esto es lo que va a demandar el futuro. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados por participar en este foro. Estaremos en nuestras plataformas y redes sociales hablando de blockchain, hablando de sus usos fuera de las criptomonedas, que es lo que comúnmente se conoce, y explorando qué posibilidades tiene para la economía y los negocios. Muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta este momento. Gracias a ustedes también por participar de este evento. Gracias, Lina. Vale. Saludos, Juan Fernando. Gracias. Igual, Juan, que estés bien. Un abrazo.